Shalom, familia sefardí. Hoy os hablo sobre la historia de la antigua judería de Orihuela, tierra con miles de años de historia íbera, romana, judía, visigoda, cristiana y musulmana. Llamada Aurariola por los romanos y Oriola en valenciano, esta ciudad se ubica al sur de la Comunidad Valenciana, a 55 kilómetros de Alicante y 24 kilómetros de Murcia. Poblada durante siglos por los íberos y posteriormente por los romanos, se considera que hubo población judía desde al menos la etapa tardorromana, es decir, alrededor del siglo V de nuestra era. De hecho, el primer hallazgo arqueológico judío encontrado aquí data de entre los siglos VI y VII, y se trata de una lápida funeraria en la que se representó una menorá y 2 pavos reales, elementos propios de la cultura judía, especialmente de época romana y bizantina. De hecho, esta lápida recuerda a la pila de piedra de Tarragona que se puede visitar en el Museo Sefardí de Toledo y a la que el museo debe su logo. Existen, sin embargo, teorías que indican que quizá esta lápida no era originalmente de Orihuela y que pudo haberse traído de localidades cercanas como Elche, que está a 35 kilómetros de distancia, lugar en el que se encuentran los restos de la que se considera una de las sinagogas más antiguas de toda la península ibérica. Por favor, si os está gustando el contenido que os comparto en mi canal, recordad suscribiros, darle me gusta a los vídeos, comentarlos y compartirlos. De esta forma me ayudáis mucho a llegar a más personas y así poder rescatar nuestro legado sefardí, del cual considero que debemos sentirnos muy orgullosos. De todo corazón os agradezco muchísimo vuestro apoyo y vuestras muestras de afecto. Os dejo los enlaces de PayPal y Buy Me a Coffee por si queréis colaborar con el canal. Muchas gracias. Toda la información que os voy a compartir podéis consultarla en las obras de historiadores como Juan Antonio Barrio, Juan Bautista Vilar y José Hinojosa Montalvo, entre otros, y de los que os dejaré el acceso a sus libros en la cajita de información de este vídeo. Al igual que en otras ciudades de España, las pruebas físicas de presencia judía en Orihuela son prácticamente nulas, pero sí encontramos muchísima información sobre los judíos oriolanos en los archivos históricos. Son numerosos los registros sobre vecinos judíos en los censos, pruebas de recibos de pagos o préstamos y la emisión de cartas durante siglos en esta ciudad. Toda esta información ha ayudado a reconstruir la historia y el legado judío de Orihuela. Se presume que ya había judería en Orihuela antes de la Reconquista cristiana, pero desafortunadamente no ha llegado hasta nosotros ningún documento que lo corrobore. Sin embargo, por la clara delimitación y cercanía entre la judería y la morería de Orihuela, se cree que los judíos debieron de convivir con los musulmanes durante siglos en esta ciudad. En 1242, el infante Alfonso de Castilla conquista Orihuela, y en 1264, ya convertido en el rey Alfonso X el Sabio, se enfrenta al intento de invasión del castillo de Orihuela por parte de los mudéjares. Ante esta imprevista revuelta, la reina Violante, esposa de Alfonso X e hija del rey Jaime I, pide la colaboración de su padre, que se encontraba en plena reconquista del reino de Valencia, para que ayudara a sofocar la mencionada revuelta mudéjar. Se sabe que hubo 26 vecinos encerrados en el castillo que evitaron la entrada de los musulmanes. Al menos uno de ellos era judío y respondía al nombre de Jacob Abendino. Posteriormente, en el libro del repartimiento de Orihuela, este judío fue nombrado y alabado por su valentía, recibiendo una mención honorífica y siendo privilegiado con respecto a la hacienda, por haber ayudado a los cristianos a impedir el asalto de los mudéjares.
El Código Alfonsino, que es el conjunto de leyes que se redactaron durante el reinado de Alfonso X el Sabio, establecía las obligaciones y derechos de todos los ciudadanos del Reino de Castilla, incluyendo a los judíos. En este código se indicaba que los judíos podían profesar su religión sin ofender a la religión cristiana y se les pedía que durante la celebración del Viernes Santo se quedaran encerrados en sus casas para evitar conflictos o altercados. Sin embargo, también se indicaba que debían llevar alguna señalización en sus gorros para que fueran reconocidos como judíos, que no podían tener empleados o sirvientes cristianos y que se establecía la pena de muerte para aquellos judíos que mantuvieran relaciones íntimas con mujeres cristianas. Sin embargo, estas leyes judeófobas no siempre se aplicaron porque los monarcas cristianos siempre fueron conscientes de que necesitaban del apoyo de la comunidad judía para prosperar, tanto desde un punto de vista económico como comercial, cultural y social. Posteriormente, hay otra mención sobre los judíos en los registros históricos del año 1269, en la que se indica que los comerciantes judíos de Orihuela tenían los mismos derechos y obligaciones que los comerciantes cristianos para poder trabajar en el mercado semanal de la ciudad. De los primeros años del siglo XIV hay muchísima documentación y referencias a los judíos de Orihuela. Se indica, por ejemplo, que los judíos oriolanos entregaban al rey 500 sueldos anuales, al igual que los judíos de la ciudad de Elche, y que los judíos de Elda solo pagaban 100 sueldos anuales. Estos datos ya nos indican que las comunidades judías de Orihuela y Elche a inicios del siglo XIV eran importantes, pero no tan numerosas como las comunidades de Játiva o Valencia, que pagaban entre 3.500 y 4.000 sueldos anuales en impuestos. Los judíos oriolanos se dedicaron especialmente al comercio, siendo mercaderes, sastres, tapiceros, plateros, relojeros y también destacaron como médicos. Por otro lado, fueron muy importantes los prestamistas, los corredores de orella y los corredores de cambio y bolsa de la época, que intervenían en los contratos de exportación e importación, negociaban letras de cambio, seguros y peritajes. Por ejemplo, se nombran los registros como prestamista a Salomé Saén Abinarduk. Como os conté en los vídeos sobre la historia judía de Sagunto y Valencia, se puede ver al rey Jaime II como un protector o defensor de los judíos, ya que en 1320 impidió que hubiera una revuelta en Orihuela y otras ciudades contra los judíos. También en 1326 los judíos oriolanos fueron declarados exentos del pago del monedaje para así poder impulsar el crecimiento de la aljama. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XIV, la situación para los judíos de Orihuela empezaría a experimentar una serie de horribles acontecimientos que no concluirían ya hasta prácticamente la expulsión de 1492. En 1348, por ejemplo, fueron acusados de la propagación de la peste en prácticamente toda la península y también de la crisis económica que esta epidemia provocó, por lo que el acoso hacia los judíos fue importante. Se contabilizan varios asaltos a la judería de Orihuela. Los primeros se fechan entre 1360 y 1365 y fueron desencadenados por la guerra entre los dos Pedros, el rey de la Corona de Castilla y el rey de la Corona de Aragón. Durante este tiempo se obligó a los judíos a estar censados en la ciudad para que pagaran los impuestos correspondientes y que así hubiese dinero para la guerra. Hay que tener en cuenta que, aunque esta guerra, que duró 13 años, no tuvo como objetivo atacar a los judíos porque fue un enfrentamiento por cuestiones territoriales, sí afectó gravemente y en 2 ocasiones a esta judería, al igual que afectó a muchas otras del Reino de Valencia. De hecho, en 1366, el rey Pedro IV de Aragón autorizó la reconstrucción de la judería e incentivó a los judíos a regresar a Orihuela, perdonándoles el pago de impuestos durante un tiempo y prometiéndoles condiciones favorables para restablecerse en la ciudad. Y es que se tiene constancia de que no quedaban médicos precisamente porque esta profesión siempre había sido desempeñada por judíos. De este modo, en agosto de 1371 se da licencia a doña Yamila, viuda del cirujano don Yusaf, para usar el arte de la sulujía, es decir, la cirugía, por haber hecho muchas y buenas curas según certificación de muchos homes buenos.
En enero de 1378 se establece que los jurados le den 100 sueldos al médico Abrahim Abenaex para que éste pudiese establecerse en Orihuela durante todo el año, porque se le había calificado como entendido en el arte de la cirugía. Por el año 1383 se sabe que los judíos pagaban 3 sueldos por casa, y en Orihuela quedaban 60 casas de judíos, en las que vivían unas 300 personas. Este dato se conoce porque en los registros se indica que, como había muchos menos musulmanes que judíos en la ciudad, el Consell acordó que los moros compartieran carnicería con los judíos. El siguiente asalto a la judería fue el de 1391. Como ya sabemos, en julio de ese año, el arcediano de Écija, Ferrán Martínez, alimentó unas revueltas en contra de los judíos en Sevilla, cobrándose la vida de miles de personas y extendiendo ese odio por toda la península. Las juderías de ciudades como Sevilla, Córdoba, Valencia o Barcelona especialmente quedaron arrasadas. En Orihuela el asalto no fue tan feroz porque los judíos pidieron cierta protección ante el Consell o Consejo. Sin embargo, les recomendaron marcharse o convertirse para evitar muertes. De este modo la judería quedó abandonada y posteriormente saqueada. Tanto así que se subastaron todo tipo de objetos hallados en las casas. Se conservan recibos que lo demuestran. En alguno de ellos se indica: el jurado clavario Bertomeu Togores vendió a Pedro Guixet unas puertas del portal de la judería en 26 sueldos y 7 dineros. A Juan Cascant le vendió 2 puertas que eran de la judería en 16 sueldos y 6 dineros. Orihuela quedó durante un tiempo como ciudad de paso para los judíos que se movían entre las regiones de Valencia y Murcia. Dependiendo de la época y las necesidades económicas de los gobernantes de la ciudad, se ofrecía a los judíos reinstalarse en Orihuela para que pagaran impuestos y así poder cubrir los gastos de las guerras o de la administración local. Sin embargo, no los dejaban relacionarse con los conversos para que éstos no fueran intoxicados por su antigua religión. En 1409, por ejemplo, tras la fuga de médicos y profesionales de todos los gremios, se tiene constancia de que el oculista judío David Damasco quería marcharse de la ciudad y se acordó darle 600 maravedís de 2 blancas porque era muy buen maestro de guarescer e sanar dolencias de los ojos e que ha fecho muy buenas curas. Más tarde, en 1415, el Consejo ordenó que nadie tratase mal a los judíos o insultara a los conversos llamándoles judíos, so pena de pagar una multa de 60 libras. Sin embargo, también tenemos constancia de que 2 años después, el obispo de la ciudad se dedicó a visitar las casas de los cristianos nuevos para ver qué tipo de carne comían y qué festividades celebraban. En enero de 1430 y durante los siguientes años, se establecieron nuevos impuestos para los judíos por la compra y matanza de carne de res, cabrito, carnero, oveja y cabra. Quedaba prohibido que despedazaran la carne en carnicerías de cristianos y si eso ocurría, tanto el judío como el cristiano eran sancionados. Años después, en 1447, se habla en los archivos de una comunidad judía perfectamente establecida en Orihuela, ya que se menciona la entrada en la ciudad de una carga de vino extranjero para que los judíos celebren su Pascua. Pero para el año 1451 se establece que los judíos y mudéjares se arrodillen ante el paso del Santísimo, ante la presencia de una cruz o al coincidir con un acto de cristianos. De no hacerlo, la multa era de 5 sueldos. Es decir, los pocos judíos y conversos que siguieron viviendo en Orihuela durante el siglo XV vivieron generalmente aislados, oprimidos y vigilados. Los últimos asaltos a la judería se fechan durante las últimas décadas del siglo XV. Si bien no hubo un enfrentamiento directo como en las anteriores ocasiones, durante estos años se producen pequeños pero continuos ataques a la judería que provocan el abandono total del barrio. Como ya sabemos, el último capítulo de esta historia se escribe en 1492 con el edicto de expulsión de los reyes católicos, quedando la zona del Aljama en el olvido. Antes de hablaros de la judería propiamente, quiero compartiros un hallazgo reciente muy curioso.
En el Archivo Municipal de Orihuela, el investigador Juan Ignacio Caballero descubrió hace unos pocos años el único dibujo que se conserva sobre sefardíes realizado por un escribano del siglo XV para satirizar a los judíos españoles. Como veis en la imagen, el escribano dibujó a un judío con nariz prominente, barbilla puntiaguda, papada pronunciada y el gorro con forma de pico que tenían que usar obligatoriamente para que fueran identificados como judíos. El escribano en cuestión realizó este dibujo el 25 de marzo de 1441 en los márgenes de uno de los libros en los que estaba escribiendo una ordenanza contra los judíos. Se cree que este dibujo debió de hacerlo en un momento de descanso durante su trabajo y obviamente con la mejor intención de ridiculizar a los judíos. ¿Y qué se sabe sobre la judería de Orihuela? Como os comentaba, la judería oriolana fue destruida y reconstruida en numerosas ocasiones y posteriormente, en época mucho más reciente, esta zona de la ciudad se usó como refugio antiaéreo durante la Guerra Civil Española entre los años 1936 y 1939. Y aunque a simple vista ya no queda nada, las calles y la estructura del barrio sí se han mantenido durante cientos de años, conservando las calles estrechas y laberínticas en un terreno empinado y desigual que se fue adaptando a la sierra de la ciudad con numerosas casas apiñadas. La judería se ubicó entre las faldas del castillo de Orihuela y el río Segura, una situación muy estratégica para que la comunidad judía se desarrollara comercialmente y también tuviera ese punto de apoyo o seguridad que brindaba el castillo. El cronista Mossèn Pedro Bellot describió en su obra Anales de Orihuela la ubicación exacta de la judería oriolana, que se habría ubicado en el actual barrio de Triana, donde los judíos vivieron bastante aislados con respecto a cristianos y musulmanes, debido tanto a la discriminación que experimentaban como por su propia voluntad de permanecer aislados para poder conservar sus prácticas religiosas y tradiciones. Hoy día se podría situar la aljama desde la calle Dr. José María Sarget o antigua calle de la Feria hacia la Peña de San Miguel y desde las calles del Hospital y Maestro Esteban hasta la calle de la Rosa. Las actuales calles Flores, Paja, Travesía de Triana y Travesía de Santa Brígida fueron el núcleo del barrio judío de Orihuela. Se presume que la carnicería judía se ubicó en la zona de la Peña y la sinagoga o las casas de rezo pudieron estar ubicadas en distintas calles como la actual Maestro Esteban, Sargent y Horno de San Miguel. El cementerio se ubicó fuera de la muralla, próximo al río y cerca de la torre de Envergoñes, donde hoy está la calle Obispo Victorio Oliver. En los registros se indica que por cesión municipal después se convirtió en huerto y el propietario fue Joan de Rocafull. ¿Qué os ha parecido la historia judía de Orihuela? ¿Imaginabais que la ciudad del poeta español Miguel Hernández guardaba tantos secretos sefardíes? Como veis, esta ciudad es pura historia y misterio. Hoy me gustaría finalizar con las palabras de una de las ordenanzas redactadas en las actas del Consell del 25 de marzo de 1441. Este texto es precisamente el que el escribano recogió antes de dibujar la caricatura del judío de la que os hablaba anteriormente. Una vez más, os agradezco infinitamente vuestro apoyo y espero veros en un próximo vídeo. Los cristianos no se mezclen con los judíos extraños que vienen a la ciudad y que no los acojan en sus casas bajo pena de multa de 100 maravedís de oro. A los que los tuvieran acogidos, el Consell les da 2 días para echarlos.